Feliz lunes 8 de enero a todos. Soy Alba Puerro de salaparatraders.com y bueno, estamos un poco viendo la apertura ahora mismo de Estados Unidos, lo que teníamos planteado en la sala. Voy a comentarlo un poco en el intradía y también en el largo plazo, muy breve, un poco la situación de los índices y lo que hemos estado viendo. Empiezo con SP, aquí estamos viendo dos gráficos, este es el de la izquierda SP500, el de la derecha es Nasdaq. Vamos a centrarnos en el SP500 porque es un poco el que tiene el gráfico pues más limpio por estructura. Si vemos el gráfico del Dow Jones en diario, ni siquiera ha perdido su soporte, sin embargo el SP500 sí perdió este soporte, este mínimo creciente anterior, y Nasdaq pues ha sido un poquito más, como siempre, exagerado y también lo perdió con una patita un poco más, lo digo, prolongada. Entonces, bueno, SP500, aquí vemos el gráfico en diario desde el arranque que tuvo tras completar ese primer take profit de la onda de Wolf bajista, en la que quedaría pues ya gestionada y medio completada, pero tuvo un arranque en un alcista que fue el que lo mandó rompiendo esos máximos, y aquí tenemos el gap del cambio de vencimientos. Bueno, pues aquí tenemos un agotamiento, tiene un poco su divergencia y demás, pero lo que es clave es, bajando a gráfico intradía, lo podemos poner en 4 horas, o bajamos a gráfico diario, lo que estábamos buscando es desde aquí un impulso, porque en toda esta zona es un poco en la que se está dando esa pelea, y de tener un rechazo fuerte pues tendría mucho sentido que subiera aquí. Esperamos máximos decrecientes, yo lo he comentado en mis redes sociales, a partir de esta caída 3 velas consecutivas y que perdió pues estos mínimos anteriores, vamos a intentar esperar a buscar máximos decrecientes sin perjuicio, para trabajar, por ejemplo, pues un impulso a largo, que era lo que se estaba dando ahora mismo en una hora. Pero la clave está un poco en esto, hasta la siguiente zona fuerte de apoyo, que es toda esta en los 4.570, 4.575, 4.000, hasta los 4.540 más o menos. Mientras no pierda este soporte, no veremos una caída un poco más prolongada. Y comentaba Mike en la sala también que en toda esta zona hay una disminución muy fuerte de la liquidez. Entonces, una vez perforados estos mínimos, si los perdiera, pues podríamos ver una caída más o menos rápida hasta estas zonas. Son un poco las que estoy comentando. En esta zona, básicamente, hay pelea de nuevo y volumen también. Entonces, bueno, pues para quien quiera trabajar un ajuste o quiera sumarse a ese corto, si lo deja, que de momento lo que está haciendo es impulsarse y ahora bajar en poco gráfico diario para verlo, tendría que ser que pierda esta zona en donde se ha frenado, ha dejado este doji. Y bueno, pues vamos a ver cómo está esta semana. Esto es gráfico diario. La idea es o que se te quede un poquito descansando en esta zona o que deje ese máximo decreciente, y ese máximo decreciente lo tenemos que buscar por encima de los 4.770. Los 4.770 ya podría ser un primer rechazo, pero de aquí para arriba, siempre que no supere máximos, si lo deja, pues vamos a ver qué patrones y demás para poderlos trabajar. Vuelvo a una hora, tenía marcado un Fibonacci alcista tras trabajar varios bajistas. Los osciladores en esta zona en la que ha estado un poco errático se han ensuciado un poco, pero si vemos por Concorde, el indicador Concorde Blay 5, que para MetaTrader 4 lo tiene, sí que vemos una divergencia alcista de estos dos últimos picos del precio que ha tenido aquí y aquí. Mientras el precio bajaba, el oscilador se mantenía esos picos subiendo y entraban un poco pues manos fuertes. Aquí ya han empezado a entrar manos fuertes
y entraban minoristas. Entonces la idea aquí era de favorecer un ajuste al alza, también siguiendo un poco la línea y la idea de esperar máximo decreciente, y ese máximo decreciente no tiene por qué no llegar en unas sesiones, entonces se puede trabajar perfectamente. Así que, propuesto esto, trazamos tras esa divergencia alcista un Fibonacci de ajuste, porque estábamos con el precio bajo las medias. Recordad que Fibonacci, bueno, nosotros lo trabajamos obviamente en su forma tendencial, que es su naturaleza, pero bueno, a mí personalmente sí me gusta mucho trabajar ajustes, trabajar operativas contra tendencia, y hay una manera de combinar el Fibonacci en contra. Es un poco más arriesgada, pero se puede hacer. En este caso es el que marcaría un arranque y luego, ya dependiendo de cómo se dé, pues nos deja swing o no, o dice un cambio de tendencia mayor o no. En este caso, nosotros vamos a trabajar solo el ajuste. Hemos entrado con un stop muy claro debajo de la mecha, debajo de mínimos. Y bueno, está desarrollando mucho más Nasdaq. De hecho, ya está cruzando cero. Tenemos aquí pues unos 100 puntos prácticamente. Y aquí no llega a 10 en el caso del SP500. Pero bueno, vemos, como lo hemos visto igual en el gráfico diario, que SP se mueve de una manera un poco más técnica, un poco más calmada. Y Nasdaq pues un poco más, lo desarrolla más el movimiento, o tiene movimientos un poco más violentos, ¿no? Más que va violando las zonas. Para Nasdaq también justo confluye una resistencia bastante clave donde termina el Fibonacci. Entonces, bueno, en mi caso me he decantado por Nasdaq. Y sin más, esto era un poco lo que quería comentar para todo el que quiera verlo, el que quiera entender un poco cómo trabajamos, y un poco la visión para esta semana, que es la que estoy comentando. Hemos sacado pues por zonas, por puntos de control, por zonas de volumen, y las tenemos marcadas aquí desde hace ya tiempo, con lo que se ha ido generando en las sesiones pasadas, lo que nos ha dejado trabajar de Fibo bajo, y aquí el arranque, que bueno, en el caso de Nasdaq lo tengo en break-even ya. Aquí no termina de tirar mucho más, pero igualmente con 10 puntos ya se ha podido tomar un parcial y estar en break-even. Entonces vamos a ver cómo desarrolla, pero la idea, aunque falle, aunque ya este Fibo no termine de darlo del todo, no le queda mucho en el caso de Nasdaq, en el caso del SP sí, puede dejar una estructura de consolidación, lo que comentaba en esta zona, más o menos en la que está. Puede tirarse lateral un poquito, o esperando, consolidando, aguantando, apoyándose un tiempo. Estamos a lunes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar esos arranques hasta donde den. Gestionamos, protegemos, que sigue bien, y si no, pues ya buscaremos otra excusa para volver a trabajar. Y si cambia mucho la película y deja ese rechazo y pierde este soporte, pues un poco lo dicho, hasta esta zona que baje, que es bastante clave, la más clave es la siguiente. Solo tiene de obstáculo la media de 50 en diario, que puede servirle un poco de freno, que deje un pequeño máximo decreciente y caída. Y esta zona con el hueco de liquidez aquí y demás, no hay un hueco en sí, sino que hay menos liquidez, entonces el movimiento pues lo puede dar más o menos rápido. Así que tenemos todo mapeado, solo hay que esperar a la acción del precio, y según vaya haciendo, pues vamos cerrando y vamos viendo para las próximas sesiones. Un abrazo a todos, espero vuestros comentarios, y cualquier cosa ya sabéis que nos tenéis en Sala para Traders, que es www.salaparatraders.com. Un abrazo.